Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Airbus 320 Boeing 737 Pilot. En el vídeo de hoy os quería contar las últimas noticias acerca del proyecto de Fly-by-Wire. Recientemente sabéis que el simulador acaba de recibir una actualización y cada vez que hay una actualización del simulador, los directivos tanto de Microsoft como de Asobo realizan una videoconferencia respondiendo preguntas de la comunidad. Y en la última conferencia que ha tenido lugar hace un par de días, hubo dos desarrolladores invitados, que son Working Title y Fly-by-Wire. Para mí ahora mismo son los dos desarrolladores de contenido gratuito que tienen una presencia más relevante en el simulador, en Microsoft Flight Simulator 2020. Y centrándonos en la presencia de Fly-by-Wire en esta conferencia que tuvieron Microsoft y Asobo, quiero destacaros que han llegado a un acuerdo de desarrollo, tanto Microsoft, Asobo y Fly-by-Wire. Estos solo son muy buenas noticias para todos los que disfrutamos del avión de Fly-by-Wire. Y como consecuencia de este acuerdo de desarrollo, tanto de Fly-by-Wire como de Microsoft y Asobo, el resultado es que podemos encontrar el avión disponible de forma gratuita en el marketplace del simulador. Con lo cual, si sois usuarios de la versión estable, os podéis descargar directamente el avión a través del marketplace del juego y recibir las actualizaciones directamente a través del juego, como hacemos habitualmente con todas las actualizaciones que recibimos. Aunque los desarrolladores de Fly-by-Wire siguen recomendando usar su propio instalador si usamos la versión developer, que es la que recibe todas las actualizaciones de forma más rápida y más habitual. Así que si sois usuario de la versión developer, Fly-by-Wire nos recomienda seguir usando su propio instalador para seguir actualizando el avión de la manera en la que lo veníamos haciendo hasta ahora. Si sois usuarios de la versión estable y queréis despreocuparos de las actualizaciones y de instaladores externos, vamos a ver cómo se puede hacer directamente en el marketplace del propio juego. El instalador propio de Fly-by-Wire, como veis, aquí tenemos el 320 seleccionado y tenemos las tres opciones disponibles: la versión estable, la versión de desarrolladores y la versión experimental. Lo que nos recomienda Fly-by-Wire es que si usamos cualquiera de estas dos versiones, sigamos actualizando el avión con este instalador propio de Fly-by-Wire, pero si somos usuarios de la versión estable, no suelen recibir una actualización con tanta frecuencia como lo hacen en la versión de desarrollador o la versión experimental. De hecho, la versión de desarrollador he visto que ha habido actualizaciones, hasta varias actualizaciones en el mismo día. Sí, pero si sois usuarios de la versión estable y os queréis despreocupar de tener otro instalador extra, el acuerdo al que han llegado Fly-by-Wire y Microsoft es que podemos descargarnos directamente la versión estable desde el propio simulador. Aquí estamos ya en la pantalla de bienvenida del juego. Si venimos aquí al marketplace del simulador, venimos a ver el catálogo completo. Si venimos al menú desplegable y seleccionamos contenido gratuito, aquí encontramos el avión de Fly-by-Wire, el 320NX, y aquí lo podéis descargar. Yo ya lo he hecho. A mí me aparece como no instalado, porque yo ya tengo instalada la versión developer a través del instalador de Fly-by-Wire. Con lo cual no os sorprenda que si queréis descargar la versión estable y ya tenéis instalada la versión developer a través del instalador, son incompatibles. Con lo cual solo podemos tener las versiones que descargamos a través del instalador de Fly-by-Wire o la versión estable a través del marketplace del juego. En mi caso yo no la puedo instalar porque la tengo instalada a través del instalador de Fly-by-Wire. Bueno, este acuerdo al que han llegado tanto Microsoft como Asobo y Fly-by-Wire en cuanto al desarrollo del A320NX son buenísimas noticias para la comunidad, porque nos da indicaciones de que el desarrollo de este avión va a seguir por el camino que lleva hasta ahora. Estoy absolutamente convencido de que no solo va a seguir siendo gratuito, sino que va a mejorar muchísimo a raíz de este acuerdo entre Fly-by-Wire y Microsoft. De hecho, el director de Microsoft Flight Simulator en Microsoft estaba absolutamente encantado con el desarrollo de este avión por parte de Fly-by-Wire y no tenía nada más que alabanzas hacia ellos, con lo cual estoy absolutamente convencido de que el desarrollo de este avión va a ser absolutamente espectacular y nos va a dar muchísimas horas de vuelo y vamos a poder disfrutar muchísimo de él en el simulador.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Quería compartir estas buenas noticias con todos vosotros, usuarios del A320 de Fly-by-Wire. Y nada más, simplemente agradeceros una vez más que estéis ahí viendo los vídeos y apoyando el canal, dándole likes y comentando. Si es la primera vez que venís aquí, por favor no dudéis en suscribiros y activar las notificaciones, que nos ayuda a que el mensaje llegue a más gente. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.